Si me acompañan a Romanos 8:13, la Biblia dice así: porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, en esta hora, primeramente, Señor, me pongo delante de ti para pedirte, Señor, que tú me ayudes en la exposición de tu santa palabra, Señor. Que sea fiel a tu palabra en esta noche, Dios. Y, Señor, guíame en cada escritura, en cada frase, en todo momento guíame, Señor. Guarda mi mente, mis pensamientos, para hablar de acuerdo a tu voluntad, Señor. Que no me vaya, Señor, a ir a mis emociones, sino que hable fielmente tu santa palabra. Y también oro, Señor, para que todos los que se encuentran en este lugar, hermanos como no hermanos, puedan abrir su corazón, Señor, a recibir tu palabra, puedan recibirla con solicitud. Sé, Señor, que tú los has traído con un propósito para ser edificados, para ser exhortados. Y hoy, Señor, te lo rogamos que lo hagas con cada uno de nosotros. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El tema, mortificaré mi pecado. Y no le quise poner mortifica tu pecado, porque en mi corazón había un deseo de decirlo como una resolución cada uno de nosotros, que cada día tú te levantes, que cada día en el transcurso de todos los días que Dios te conceda de vida, tú puedas decir, hoy mortificaré mi pecado. Y no va a haber un día que digas, ya he terminado de mortificar todos mis pecados, por lo tanto voy a descansar. Ese día será hasta que el Señor nos lleve y tengamos un cuerpo glorificado. Pero mientras estemos en esta tierra, mientras Dios nos conceda vida, nosotros tenemos que mortificar nuestros pecados cada día. Cuando yo llegué a esta iglesia, le doy gracias a Dios por haberme traído aquí, yo ese tema no lo había escuchado en la vida. Llevaba años de ir a una iglesia, de asistir a una iglesia como cristiano, pero el tema de mortificar mis pecados lo vine a escuchar aquí y empecé a preguntar de qué se trata eso. Algunos hermanos me empezaron a hablar y me trajo mucha inquietud. Dije, ¿cómo es posible que yo tengo tantos años como cristiano y no he tenido esa actividad diaria de mortificar mis pecados? Empecé a comprar algunos libros de John Owen y algunos otros puritanos, pero más los libros de él. Empecé a estudiar y, hermanos, me di cuenta que había cantidad de pecados que yo estaba practicando. Dije, no puede ser. Y me entró dolor. Dije, no puede ser, tengo que mortificar esos pecados, que aparentemente nadie los veía. No eran pecados que ustedes los podrían ver en mi vida, pero que estaban ocultos ahí en el corazón. Y dije, Señor, yo quiero darle muerte a estos pecados y ayúdame, Señor. Y este versículo nos dice claramente, porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. ¿Cómo se está viviendo hoy cada uno de ustedes en su vida? ¿Cómo están viviendo? ¿En la carne? Ya nos está diciendo que el resultado de vivir en la carne es muerte. Habréis de morir. No hay otro resultado para vosotros. No hay otro resultado para nosotros. Habremos de morir. Pero, y eso es un pero hermoso, pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Nos da esperanza, hermanos. Cada cristiano que ha nacido de nuevo, cada hijo de Dios, tiene el Espíritu de Dios. Y por medio del Espíritu puede hacer morir las obras de la carne y andará en vida y vivirá cada día. Hay una frase de Thomas Bruce: la mortificación del pecado es una obra continua que nunca se acaba hasta que muramos. No hay ni un día, ni una hora en nuestra vida en el cual estemos libres de esta tarea. Hermanos, no hay ningún momento en que tú digas, hoy no lo voy a hacer. No, hermanos, es el momento en que lo tienes que hacer. Cuando veas que todo está como tranquilo, como que no pasa nada, como que estás viviendo una vida espiritualmente sana,
Aún con todo eso tienes que ser muy vigilante, porque cuando las aguas se ven más mansas, son más peligrosas y con más rapidez fluyen. Así es que, hermanos, nosotros tenemos que tener mucho cuidado cada día de nuestra vida. Quizás tú no has escuchado en tu vida el tema de mortificación de tus pecados. Quizás no lo has practicado, hermana, hermano, quizás no lo has practicado. Y estoy hablando a los hermanos, porque los que no han nacido de nuevo no pueden mortificar sus pecados. Con el sermón de hoy vamos a reflexionar sobre este tema fundamental en nuestra vida cristiana, la mortificación de nuestros pecados. Y estas palabras nos llaman a una acción consciente, una acción deliberada en nuestra lucha con el pecado. Tenemos que ser conscientes de lo que nosotros tenemos cada día, una lucha diariamente contra el pecado. Hermanos, porque todos de una u otra manera pecamos. De una u otra manera pecamos. De la cabeza hasta los pies hay corrupción en nuestra vida, totalmente. Y nosotros tenemos que tener esa tarea de santificación en nuestra vida. Si no, ¿te has preguntado el por qué todavía al tiempo que llevas como hijo de Dios, como hija de Dios, sigues cometiendo pecados? Ahora bien, eso no significa que hemos cometido todo tipo de atrocidad conocida por la humanidad. No, gracias a Dios que no. Hemos tenido una gracia común que nos ha guardado de cometer semejantes atrocidades. No somos todo lo malo que podríamos ser, pero sí somos tan malos como podemos serlo. El pecado mancha todos nuestros pensamientos. El pecado mancha todas nuestras motivaciones, nuestras palabras y nuestras acciones. Todo lo mancha. Cualquier pecado que nosotros cometamos, hermanos, mancha nuestros pensamientos, nuestras motivaciones, nuestras palabras, nuestras acciones. Cuando yo llegué a esta iglesia, Dios me empezó a hablar que muchas de mis motivaciones para hacer algo eran pecaminosas. Y le decía a mi familia, tengo que dejar de hacer esto porque sé que mis motivaciones no son las correctas. Son motivaciones egoístas, son motivaciones soberbias y no son para darle la gloria a Dios. Por tanto, no lo haré hasta que Dios sane mi corazón y entonces haya una motivación para la gloria de Dios. Este tema, hermanos, no es que lo saqué ayer o antes de ayer o hace un mes. Es un tema que Dios me ha estado hablando y es una breve, pero breve introducción a la mortificación del pecado. No les voy a hablar todo porque es cantidad de información que hay sobre la mortificación del pecado. Solo cómo Dios empezó a ayudarme a mí para empezar a mortificar pecados. Empecé a descubrir. Cuando tú empiezas a escarbar profundamente en tu corazón, te das cuenta que a la luz de la palabra de Dios hay cantidad de maldad. Y por eso Dios nos ha llevado a nosotros a que tengamos una santificación continua, una santificación progresiva. Que tú te mires y te examines cada día y decir, ¿qué tan santo soy ahora? Hace un año, ¿cómo estaba mi vida delante de Dios? Y ahora, Señor, ¿cómo me encuentro? La mortificación del pecado, según los puritanos, es el proceso de combatir y suprimir los deseos y acciones pecaminosas en la vida del creyente. Todos los puritanos, hermanos, podía haber traído cantidad de frases, muchísimas de las que traigo algunas. Espero que no me haya pasado de frases, pero hermanos, me han bendecido mucho estas frases. Este concepto se basa en la idea de que para vivir una vida piadosa y en conformidad con la voluntad de Dios, es necesario rechazar el pecado en todas sus formas. Es necesario rechazarlo. Implica una lucha constante contra las tentaciones y una dedicación a la santificación personal a través de la oración, a través del estudio de la palabra y de las otras disciplinas espirituales que Dios nos ha dado para ello. Pero es un trabajo constante, un trabajo arduo. Por eso los puritanos enfatizaban la importancia de la autoexaminación y el arrepentimiento como medios para lograr esta mortificación que es necesaria en nuestra vida. También fue una de las cosas que yo empecé a hacer aquí cada día, autoexaminarme.
¿Haces eso cada día en tu vida, autoexaminarte y a ver cómo estás viviendo tu vida cristiana? Cada sermón que Dios nos da aquí usando a los pastores y nos vamos rotos de este lugar, pero he tenido mucho conocimiento de la palabra de Dios, pero ¿estoy practicando todo lo que he recibido? Esa es una autoexaminación. Tenemos mucha información de la palabra, mucho conocimiento, muchos sermones, pero hermanos, yo me di cuenta que me falta mucha práctica de ello. Mucha práctica me falta de cada sermón. Y voy a leer algunas escrituras solo para entender que el cristiano debe de morir cada día al pecado. Y solo con la ayuda del Espíritu Santo, porque estamos unidos a Cristo. Por consiguiente, dice en Romanos 8, capítulo 8, versículo 1, por consiguiente, no hay ahora condenación para los que están en Cristo Jesús. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Otra vez, ¿quiénes? Los que no están caminando en la carne. Los que no están practicando todas las obras de la carne, sino que están practicando los frutos del Espíritu, o el fruto del Espíritu, que gracias a Dios se nos ha enseñado los sermones anteriores, todos acerca del fruto del Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo. Lo hizo el Señor, enviando a su Hijo, a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado, y como ofrenda por el pecado, condenó el pecado en la carne, para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Hermanos, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Me regreso a un versículo, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Hermanos, ahora tú te puedes examinar cada día de tu vida cómo son tus pensamientos. ¿En tus pensamientos todo el tiempo está el Señor? ¿O son pensamientos carnales? Tú te examinas y dices, ¿por qué está este pensamiento en mi mente que no le agrada a Dios? Que este pensamiento que yo tengo ahora no glorifica a Dios para nada. Entonces te das cuenta que no estás viviendo en el Espíritu. Porque los que son y los que son del Espíritu ponen las cosas en las cosas del Espíritu, su mente en las cosas del Espíritu. Y porque la mente puesta en la carne es muerte. Y el otro versículo, hermanos, que hay ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. Cuando tú te das cuenta que tu mente está llena de cosas carnales, tienes que enterarte, hermana, hermano, que en ese momento es enemistad contra Dios. Es la enemistad misma contra Dios. ¿Cómo nos encontramos nosotros? Mis hermanos, lo que el apóstol Pablo nos dice es que los creyentes verdaderos, los que han sido librados del poder condenatorio del pecado y de su esclavitud, deben ocuparse a lo largo de sus vidas con la mortificación del poder del pecado que todavía permanece en ellos. Hay un pecado remanente que todavía permanece en nosotros. Y ese pecado remanente solamente se podrá mortificar con la ayuda del Espíritu Santo. Y no hay otro medio con el que podamos mortificar. Todos los demás medios son inútiles, porque solo por el Espíritu Santo que mora en nosotros, dándonos vida espiritual, nos ayuda en nuestras debilidades, y por medio de Él nosotros podemos clamar, Abba Padre. Está en la obra del Espíritu Santo, y ningún esfuerzo humano o trato duro del cuerpo servirá para mortificar ni un solo pecado, por pequeño que sea. Y cuando puse duro trato del cuerpo, me hizo recordar, hermanos, mi infancia.
Cuando en la iglesia en la que yo crecí, Iglesia Católica Romana, recuerdo que en Semana Santa, para mortificar según los pecados, a las personas se les ponían un cactus con todas sus espinas en la espalda, o se les ponía una corona de espinas para que les pinchara su frente, porque decían que con esa penitencia sus pecados iban a ser perdonados. Imposible. Ahora, ¿eso cómo se puede hacer en nosotros? ¿Qué trato duro del cuerpo? La Biblia nos está diciendo claramente que con ninguna de esas cosas podemos matar el pecado, solamente con la ayuda del Espíritu Santo. Y es importante, hermanos, que sepamos qué peligroso es el pecado. La Biblia nos ha enseñado que estamos como estamos y la familia está como está por causa del pecado. Que la nación está como está por causa del pecado. Y que el mundo está como está por causa del pecado. ¿Qué es el pecado? El pecado es cualquier mala acción o mal motivo que se opone a Dios. Dicho de forma simple, el pecado es no dejar que Dios sea Dios y colocar otra cosa u otra persona en el lugar correcto de supremacía que corresponde a Dios. Esta definición la encontré en un libro de teología sistemática de Erickson Millar. Primero, hermanos, es necesario entender qué es el pecado. No se trata, hermanos, de acciones aisladas, sino de una condición del corazón que nos separa de Dios. Hemos estado aprendiendo con las predicaciones del Sermón del Monte que en lo más profundo del corazón es donde abunda el pecado. Que no son las cosas externas las que se ven y que son agradables a Dios, sino es el corazón el que realmente cómo se encuentra ahora. El pecado puede manifestarse en pensamientos, puede manifestarse en palabras y en acciones. Sus acciones que nos alejan de la vida abundante que Cristo nos ofrece. Esas son las acciones del pecado. Por lo tanto, hermanos, la mortificación del pecado no es simplemente evitar hacer lo malo, sino buscar una transformación profunda, de mirar el por qué estás haciendo lo que estás haciendo. Buscar minuciosamente en tu corazón por qué estás actuando de esa manera. E ir a Dios y decirle, Señor, hay algo en mi corazón que me está haciendo actuar pecaminosamente delante de ti. Nadie se entera, Señor, porque son mis pensamientos y nadie los conoce. Solamente tú conoces mis pensamientos. Porque es verdad, hermanos. Yo puedo ver en cada uno de ustedes sus acciones, pero hasta yo mismo me puedo esconder de mis acciones. Y hasta yo mismo puedo frenar mis palabras. Y mis palabras delante de ustedes pueden ser agradables. Pero mis pensamientos, mis motivaciones, no son conocidas por ustedes. Pero el Señor las conoce. El Señor me conoce profundamente. Y el Señor conoce su pensamiento que está ahora en su corazón, en su mente. Hermanos, es trabajar arduamente en nuestro deber de santificación. Los hombres se irritan por la culpa de un pecado que los ha vencido instantáneamente, se comprometen a sí mismos y a Dios a que no volverán a hacerlo. Sí. Se cuidan y lloran por una temporada hasta que este celo se enfría. Y el sentido del pecado se desvanece. Y así la mortificación también cesa. Y el pecado vuelve a su antiguo dominio. ¿Qué ha pasado, hermano, con algunos de nosotros que hemos cometido pecado? Buscamos al Señor intensamente, nos duele por haber pecado, pero una vez como que todo se calmó. Cesas de mortificar, cesas de orar, cesas de buscar a Dios y otra vez vuelve a lo mismo. La Biblia nos dice que la puerca lavada otra vez vuelve a revolcarse en su cieno y el perro otra vez vuelve a tragar su propio vómito. ¿Qué es lo que sucede con nosotros? Romanos 6, 19. Hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne. Porque de la manera que presentáis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos a la justicia para santificación. Porque cuando eras esclavos del pecado, erais libres en cuanto a la justicia.
¿Qué fruto teníais entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de esas cosas es muerte. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como resultado la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El versículo 22, pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. Hermanos, aquel que ha sido justificado por Cristo, su tarea principal de esa persona es la santificación progresiva cada día. Y si tú no estás luchando, trabajando por santificarte día a día, tienes que examinarte si realmente has nacido de nuevo. Tienes que examinarte si realmente ha habido una justificación de parte de Dios en tu vida. Porque Dios nos justifica a nosotros. Luego nos vamos santificando con el Espíritu Santo. Y un día el Señor nos glorificará también. Pero nuestra tarea, la nuestra, es nuestra santificación. Ese es lo primero que tenemos que entender en cuanto al pecado. Segundo tema que quiero compartirles, el segundo punto es la mortificación. Es una lucha espiritual continua. No es que ya luchaste el año pasado y el día de hoy te puedes tomar tus vacaciones porque los tienes, tus pecados todos a raya, los tienes todos controlados y ninguno de ellos te va a hacer frente. No, hermana, hermano, no. La mortificación es una lucha espiritual continua. La mortificación del pecado es ante todo una guerra espiritual, una lucha espiritual. Tenemos que pelear siempre contra el pecado. En Gálatas 5:17 se nos dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, pues estos se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Hay una guerra intensa todos los días en nosotros, en nuestras personas. La carne y el espíritu siempre están peleando. La lucha contra el pecado es el deber más sagrado del alma, pues cada transgresión oscurece la luz de la gracia. Cada vez que nosotros cometemos pecado, oscurece la luz de la gracia. Esta batalla se da en el interior de cada creyente, pero como se los digo, no en los mundanos, porque ellos no tienen el Espíritu Santo. Una pregunta que me atrevo a decirles a cada uno de vosotros: ¿estás viviendo en la carne o en el Espíritu? Esa pregunta es para hacernos pensar, para hacernos recapacitar, para hacernos, oye, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Cómo la estoy viviendo delante de Dios? Si tú estás viviendo en la carne, tienes que saber que no eres creyente. Solamente los verdaderos creyentes no están bajo el dominio y el control del pecado. El verdadero creyente busca la santidad, despojándose de todo lo que le aleja de la voluntad divina. Ese es el trabajo diario que nosotros tenemos que hacer, despojándonos de todo lo que nos aleja de la voluntad de Dios, despojándonos cada día. Cada creyente se refiere a los que están en Cristo y a los que no están en la carne, sino en el Espíritu, y el Espíritu de Dios mora en ellos. Cada día debe ser una batalla en la que se niega la carne y se abraza el Espíritu. Cada día que te despiertas por la gracia de Dios, tienes que meditar en que tienes que andar en el Espíritu. Cada día que sales de tu casa, antes de salir, tienes que haber estado en el Espíritu orando y clamando y estudiando la santa palabra de Dios. Pero me temo que muchos se salen así como se levantan y vámonos. No se olvidan de desayunar quizá, pero de oración y de lectura quizás se han olvidado. Y se fueron a sus trabajos, se fueron a sus quehaceres y se han olvidado de lo principal, de andar en el Espíritu. Fíjate lo que dice Randy Smith. Los cristianos a menudo fracasan espiritualmente por una de dos razones. O niegan la realidad de la guerra espiritual o intentan ganar las batallas con sus propias fuerzas. Y esta frase, hermanos, nuestro pastor Juan Manuel nos la ha dicho también.
Yo no sé qué hicimos con esa frase, pero a mí me pegó. Los cristianos a menudo fracasan espiritualmente por una de dos razones. O niegan la realidad de la guerra espiritual, niegan que realmente estamos en una guerra espiritual, o intentan ganar las batallas con sus propias fuerzas. Porque cada creyente tiene 3 enemigos. Cada uno de los creyentes que estamos aquí tenemos 3 enemigos. El diablo, el mundo y su carne. Y quizá tú puedes resistir al diablo y el diablo huye de ti. Y quizá tú no te expongas a todas las cosas que el mundo te ofrece. Pero tu carne la puedes tener dentro de tu habitación. Dentro de tu habitación tú puedes estar alimentando tu carne. Cuando nadie te ve, que tú tienes la puerta cerrada de tu habitación, tú puedes estar alimentando tu carne. Quizás las cosas del mundo no se te están ofreciendo ahí como tentación, pero tu carne la puedes estar alimentando. No te olvides que estos pelean diariamente y que no descansan. Así nosotros no debemos descansar en pelear contra ellos con la ayuda del Espíritu de Dios. Tú no podrás vencerlos en tus propias fuerzas, no, hermanos. Repito, siempre es en dependencia del Espíritu Santo. Y gracias a Dios que lo tenemos. Gracias a Dios que cada uno de los que hemos sido nacidos de nuevo tenemos el Espíritu de Dios. En el momento de que creímos, nosotros recibimos el Espíritu de Dios. Y otra frase, hermanos, porque Thomas Watson es uno de los puritanos también que han edificado mi vida con otros libros. La mortificación del pecado no es solo desear dejar de pecar, sino una lucha constante contra él. No es solo que tú digas, hoy voy a desear de pecar, ya cuando salga de aquí ya no voy a pecar. No solo es el deseo, con eso empiezas. Pero hermano, tiene que ser una lucha constante contra él. Tiene que ser una lucha constante contra él, porque nosotros todavía no hemos estado luchando lo suficiente. No hemos estado luchando lo suficiente cada uno de nosotros. Y nos dice en Hebreos 12:4, porque todavía en vuestra lucha contra el pecado no habéis resistido hasta el punto de derramar sangre. Todavía no hemos sufrido lo suficiente ni hemos derramado sangre en nuestra lucha contra el pecado. No ha habido padecimientos, hermanos, por la lucha contra el pecado. Y hoy Dios nos está mostrando que nosotros tenemos esa batalla continua contra el pecado. Es una lucha, es una guerra que le tienes que hacer diariamente a tus pecados. Mortificarlos, darles muerte. En todo hombre piadoso hay 2 hombres, el viejo y el nuevo. En todo cristiano. Uno debe ponerse cada día y el otro debe de quitarse cada día. Uno debe de ser nutrido con la santa palabra de Dios y el otro mortificado. Efesios 4:22-24 nos dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, díselo claramente aquel cristiano, nos dice que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, no es que seguimos todavía en esa manera. Os despojéis del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Nosotros nos tenemos que despojar del viejo hombre que se corrompe según los deseos engañosos. Y que nosotros seamos renovados en el espíritu de vuestra mente, dice. Y que seáis renovados en el espíritu de vuestra mente. Y os vistáis del nuevo hombre, el cual, en la semejanza de Dios, ha sido criado en la justicia y santidad de la verdad. Hermanos, vistámonos del Señor Jesucristo todos los días. Nosotros tenemos como ejemplo a nuestro Señor Jesucristo, y como les dije en un mensaje, ¿nos llamamos cristianos? Sí, pues discípulos de Él tenemos que ser. Aprendices de nuestro Señor tenemos que ser. Y tenemos que vestirnos cada día de nuestro Señor Jesucristo, para que entonces esa imagen de nuestro Señor Jesucristo se pueda ver en nosotros. Ese es el estándar que tenemos nosotros. Esa es la estatura del varón perfecto a la que nosotros tenemos que llegar. Es Cristo, nuestro referente. Podrás tener algún hermano de referente, sí, pero no te olvides que el principal referente en tu vida es nuestro Señor Jesucristo. Y busca siempre vestirte de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 13:14, antes bien, vestíos del Señor Jesucristo.
Antes bien, dice, vestíos del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que te vas a vestir de Él? ¿Qué vas a desvestirlo a Él y te vistes con su ropa? No. Vivamos como nuestro Señor Jesucristo nos ha enseñado a vivir. Y no penséis en proveer para las lujurias de la carne. Oigan, si nos vamos a vestir del Señor Jesucristo, lo siguiente es no pensar en proveer para los deseos de la carne. No, hermano. No te puedes permitir proveer para los deseos de la carne. No. Hoy no voy a pensar en proveer para los deseos de la carne. Hoy voy a vestirme del Señor Jesucristo. Y hoy iré a mi alcoba, a mi lugar privado, y doblaré mis rodillas, buscaré al Señor intensamente. Y les digo una cosa, saldremos bendecidos de ese lugar. Porque nuestra vida debe de nutrirse de las cosas espirituales y siempre abstenerse de todo deseo pecaminoso. Así debe de ser nuestra vida. Primera de Pedro 2:11 dice, amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Fíjense cómo nos está hablando aquí Pedro. Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Otra vez hace referencia a la guerra, a la lucha espiritual, pero nos está diciendo que somos extranjeros y que somos peregrinos en esta tierra. Y nos está diciendo que nos abstengamos nosotros de toda pasión carnal. Absteneos de toda especie de mal. De toda, hermano. Cuando tú vayas por el camino a tu trabajo, cuando estés en tu trabajo, cuando estés en tu casa, cuando quieras tener una inclinación hacia buscar algo malo, inmediatamente piensa lo que se te dice hoy, abstente de toda especie de mal. Inmediatamente que el Espíritu Santo te lo haga recordar, abstente de toda especie de mal. Porque todos los santos tienen una ley en sus miembros que se revela contra la ley de sus mentes, de modo que el bien que quieren hacer no lo hagan, y el mal que no quieren hacer, eso hagan. Nos dice Pablo en Romanos 7:23 al 25, pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente, y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Pablo mismo dice, tengo una lucha constante en mi vida. Quiero hacer el bien y no lo hago. Hermanos, si Pablo tenía esa lucha, ¿cómo no la vamos a tener nosotros? Y esta frase es para aquellos que se sienten bien espiritualmente armados. Incluso los santos más electos que buscan permanecer libres del poder condenatorio del pecado necesitan hacer su negocio. ¿Cuál? Mientras vivan, mortificar el poder interior del pecado. Ya no está hablando del exterior, del interior, del que está en el corazón. Mortificar el pecado implica reconocer nuestras debilidades, nuestras flaquezas y presentar nuestras vidas ante Dios pidiendo su ayuda. Pero presentemos nuestra necesidad delante de Dios. Señor, yo estoy débil en esta área. Necesito que me fortalezca, Señor. En esta área me siento débil y tengo una inclinación a cometer esta clase de pecados. Pero acudo a ti, Señor, que eres el único que me puede ayudar y que me puede sostener. Pero reconoce tu debilidad, reconoce tu flaqueza y busca al Señor. Y hemos hablado de mortificar, pero ¿qué significa mortificar? No solamente hacer morir. Eso significa mortificar, hacer morir cada día. Imagínense que se mata a un animal. Matar a un animal para quitarle su fuerza, su poder, su vida, para que ya no pueda actuar y hacer lo que quiere. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer con el pecado, matarlo continuamente, dejarlo que no respire ese animal,
Dije, no te voy a alimentar y no voy a dejar que te levantes y aplástalo con la ayuda del Espíritu Santo, como lo estuvimos diciendo. De otra manera no podemos. Esta frase de Juan Bunyan, el pecado puede ser como un león, pero el cristiano debe estar decidido a pelear hasta el final. La palabra mortificación puede sonar muy dura para unos que no la habían escuchado, pero hermanos, en su esencia nos llama a una vida de transformación y a una profunda conexión con nuestro Señor. A eso nos llama la mortificación. Porque la naturaleza pecaminosa o el pecado remanente que mora en nosotros nos hace jugar malas pasadas. ¿A cuántos de nosotros nos ha hecho jugar malas pasadas ese pecado remanente? Y eso es lo que nosotros debemos de matar. Esto debería ser muerto, esto debería ser mortificado y hay que quitarle su fuerza, su poder, su vida con la ayuda del Espíritu Santo. Y lo estoy recalcando, hermano, con la ayuda del Espíritu Santo. Y Dios en su infinita misericordia y su abundante bondad nos ha dado las disciplinas espirituales para nuestra santificación. Oigan, todo esto que les digo, hermanos, lo vine a conocer para la gracia de Dios y para la gloria de Dios aquí. Yo no me había imaginado que iba a conocer estas cosas en mi vida y que iban a ser de bendición para mi vida. Disciplinas espirituales. Disciplinas espirituales. Si algún creyente falla en mortificar el pecado diariamente, está pecando contra la bondad, la sabiduría y la gracia de Dios que le ha dado los medios para hacerlo. Eso lo dijo John Owen. Hermanos, John Owen me ha edificado mucho con sus libros, un hombre que está muerto, pero que trae mucha vida a los que leen sus libros también. No estoy excluyendo la Biblia es lo primero, y más adelante lo voy a hablar, que la Biblia es lo primero. Pero hermanos, si algún creyente falla en la mortificación del pecado diariamente, está pecando contra la bondad de Dios, contra la sabiduría y contra la gracia de Dios, porque Dios nos ha dado los medios para hacerlo. Si Dios te ha dado los medios para que tú mortifiques tu pecado y no lo haces, estás pecando contra su bondad. El primer medio que lo estuvimos hablando ya hace unos tiempos y compartí con ustedes sobre la oración. Y luego el pastor Juan Manuel también nos vino y nos dio un mensaje sobre el Padre Nuestro, 4 mensajes poderosamente bien explicados. Salimos de aquí con ganas de orar, pero les digo una cosa, realmente sean honestos ustedes mismos, digo, ¿cuánto estoy orando diariamente? ¿He mejorado mis oraciones? ¿He aumentado mi tiempo de oración cada día? ¿O sigue igual? ¿O te duermes cuando oras? ¿O te distraes cuando oras? ¿O son oraciones muy vagas, muy rápidas? Pero que el Señor nos ayude, hermanos, a ejercitar y a practicar la primera disciplina, la oración y el ayuno. Y cuando hablo del ayuno, hermanos, me temo, hermanos, que esa disciplina está olvidada en esta iglesia. Hice un recuento de cuántos días ayuné el año pasado, hermanos, y me dio vergüenza conmigo mismo. Fueron pocos los domingos que ayuné. Pocos. Y me duele decirlo, hermanos, pero reconocí delante de Dios, Señor, el ayuno, ayúdame a practicarlo en este año más. Que la oración y el ayuno vayan de la mano, orando y ayunando. Pero sean honestos ustedes mismos, ¿cuántos días ayunaron el año pasado? Se pueden contar con la mano, quizá. Ayuno completo, no ayuno o medio ayuno, ayuno completo, de 6 a 6, por lo menos. Cuando estaba en la iglesia pentecostal, hermanos, ayunábamos 3 días. Pero claro, se los dije a un hermano, tenía motivaciones muy diferentes a las que Dios ha puesto hoy en mi corazón. Aquellos ayunos eran, he ayunado 3 días. Vean cómo soy espiritualmente. Motivación carnal. Motivación como para quererme sentirme superior a otros. Hemos venido de un retiro de ayuno y de oración. Y no servía de nada. Pero hermanos, si te conocemos ahora, que eso nos sirve para mortificar nuestro pecado, ¿por qué no lo vamos a hacer? La oración es una herramienta poderosa en nuestra lucha y Jesús nos enseñó
que hay demonios que solamente salen con oración y con ayuno. En Marcos 9:29 dice, y les dijo, esta clase con nada puede salir sino solo con oración. Con oración, hermano. Jesús dijo en Mateo 26:41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Por eso se nos llama a velar y a orar para no entrar en tentación. Velemos, hermanos, cada día. Velemos, vigilemos de no entrar en la tentación. ¿Sabes que en un lugar te vas a encontrar en tentación? No vayas a ese lugar. Hermanos, hay que tener siempre presente lo peligroso que es entrar en tentación. Que nadie pretenda temer el pecado sin temer la tentación. Teme primero a la tentación, porque si sigues de audaz y osado ante la tentación, pronto te buscarás tu propia ruina. Pronto te encontrarás en una ruina. ¿Por qué? Porque no fuiste cuidadoso. No tuviste temor de caer en tentación. Por eso la Biblia nos dice, velad y orar para no entrar en tentación. Primera de Corintios 6:18 nos dice, huid de la fornicación. Todos los demás pecados que un hombre comete están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. Hermanos, huye. Esta palabra la voy a repetir 3 veces aquí. Huyan de la tentación. Segunda de Timoteo 2:22, huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. No, hermano, no creas que nomás para las pasiones juveniles dirás, esto es para los jóvenes. Una vez escuché una predicación del pastor MacArthur y dijo que en su lecho de muerte un hombre octogenario lo llama para confesarle y decirle que no había podido vencer la lucha contra el pecado de pornografía, que a sus 80 y tantos años todavía consumía pornografía. Y una persona que estuvo en la iglesia durante muchos años. ¿Saben por qué? Porque esa persona no huyó de esa tentación. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Primera de Corintios 10:14. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Siempre nos llama huid. Primera de Timoteo 6:10-11, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la amabilidad. Ese pero otra vez me agrada, hermanos, pero tú, oh hombre de Dios, nos está hablando a nosotros. Pero tú, hombre de Dios, o tú, mujer de Dios, huye de estas cosas. Huye de estas cosas, de la avaricia. Y sigue la justicia, y sigue la piedad, y sigue la fe, y sigue el amor, y sigue la perseverancia y la amabilidad. Cuando la tentación sexual corre por su corazón como una adrenalina por sus venas, la Biblia repetidamente nos da un mandamiento: huir. Literal y físicamente, aléjese de la tentación. Su vida depende de ello. Tenemos 2 ejemplos que una vez ya les he compartido aquí sobre el pecado de David. David no huyó. David miró la tentación y no huyó de la tentación. David había fracasado en sus disciplinas espirituales cuando la Biblia nos dice que David oraba en la mañana, a mediodía y por la tarde, y ese día se había levantado a mediodía. No había orado de mañana. Ve la tentación y no corre, no huye, sino corrió hacia la tentación. Pero tenemos a otro hombre de Dios que sí que huyó. José. Oh, hermoso ejemplo. José. Un hombre que la tentación iba por él. Un hombre que esa mujer iba por él. Tenía como cometido acostarse con él. Pero este hombre huía cada día. Cada día se iba. Y miraba a la mujer donde estaba y no iba ahí. David miró dónde estaba la mujer y fue a por ella. José miró dónde estaba la mujer y se iba para otro lado. Huyó de la tentación.
Que así nosotros aprendamos. Y recuerden, hermanos, José tuvo la bendición de Dios. Pudo unir. Dios nos da la capacidad a nosotros también para unir, para correr. Mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Eso me lo dijo mi padre. Dijo, cuando te vayas a enfrentar contra un enemigo, un contrincante más grande que tú, ¡corre! Digo, ¿por qué, papá? Mejor que digan, aquí corrió que aquí murió. Y es mejor, hermano, si tú te vas a enfrentar hacia una tentación que dices, mejor corro. Huye. Y la Biblia nos dice fuertemente, huye. Y otra vez cito a John Owen. Levántese poderosamente contra las primeras acciones de su mal genio, de sus primeras concepciones. No toleren que gane ni el menor terreno. No digan, hasta aquí irá y no más lejos. Si le dan permiso para que dé un paso, dará otro. Es imposible fijarle límites al pecado. Consideren lo que haría un pensamiento impuro. Haría que se revuelquen en insensatez y mugre. Pregúntele a la envidia hasta qué llegaría o qué haría. Asesinato y destrucción es su fin. Opónganse a ella con el mismo vigor, como si ella los hubiera degradado totalmente a la maldad. Sin este rumbo no prevalecerán ustedes. Así como el pecado se vale de los afectos para deleitarse, también se necesita del entendimiento para rechazarle. Que Dios nos dé la sabiduría, hermanos, para oír y para rechazar. Cualquier pensamiento que te venga, inmediatamente recházalo. No lo albergues. Primera de Crónicas o primer libro de Crónicas 16:11. Buscad al Señor y su fortaleza. Buscad su rostro continuamente. Dios nos llama a buscar al Señor continuamente. Y en Amós 5:4, porque así dice el Señor a la casa de Israel, buscadme y viviréis. ¿Qué nos está diciendo el Señor ahora a nosotros en esta noche? Buscadme y viviréis. Porque si no buscamos al Señor, viviremos en la carne y moriremos. Pero si buscamos al Señor en el Espíritu, viviremos. Colosenses 3, la escritura que mi hermano me ayudó a leer. Si habéis pues resucitado con Cristo, creo que muchos de nosotros ya hemos resucitado con Cristo. Nuestra tarea es buscar las cosas de arriba. Eso es nuestro deber. Cada día buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, a la impureza, a las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Espero que ya no vivan, hermanos, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Y nos pone más deberes, y nos pone más tarea: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen del que lo creó. Podríamos tardarnos mucho si nos ponemos a explicar cada versículo, pero el tema de hoy es: mortificaré mi pecado. Quiero, hermanos, le pedí al Señor que este tema se te quedara así: mortificaré mi pecado cada día. Recuerda, hermano, considérate muerto para no pecar. Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si tú eres una persona que se te iban los ojos tras una mujer, ahora te consideras muerto. Y el muerto no ve y no la vas a ver. Si tú te ofendías porque alguien hablaba un chisme contra ti, o te ofendía por las palabras que te decía,
o te querían lastimar, estás muerto, hermana, hermano, estás muerto. No te van a ofender porque el muerto no oye. Y en todo, si seguimos hablando así, considérate muerto. Y yo para el pecado estoy muerto. No voy a hacerle caso al pecado porque estoy muerto. Por eso nos dice aquí, así también vosotros consideraos muertos para el pecado. Atrás en Colosenses, considerad vuestros miembros muertos a la fornicación. Y eso es como nosotros tenemos que vivir, considerándonos muertos. Segundo, ya hemos hablado de la oración, ahora estudio de la palabra. La Biblia es nuestra guía y fuente de verdad. Al meditar en las Escrituras encontramos el poder para resistir la tentación. Salmo 119:11 nos dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. ¿Sabes por qué nosotros luego pecamos? Porque no hemos guardado en nuestro corazón la palabra de Dios. David dijo, en mi corazón he guardado tus mandamientos, tus preceptos, tus estatutos, tus ordenanzas, porque no quiero pecar contra ti. Hermano, si tú estudias la palabra, que sea con este fin, para no pecar contra Dios. No tengas el fin de estudiar para sentirte superior en conocimiento a otros hermanos. No para venir a alardear de que tú conoces más que otros, con el fin de no pecar contra Dios. ¿Cómo vas a saber lo que está escrito en las Escrituras si no las estudias? Si no estudiamos la palabra de Dios, ¿cómo vamos a saberlo? Miren, cuando Jesucristo fue tentado en el desierto por el diablo, el Señor Jesucristo contestó siempre esta frase, escrito está. ¿Saben por qué? Porque el diablo quería, oye, te doy todo esto si postrado me adorares. Escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Escrito está. Cuando a ti te venga la tentación del pecado, escrito está, no voy a pecar contra mi Dios. Que quiera una tentación de cualquier mandamiento, violar cualquier mandamiento, escrito está, no voy a desobedecer la palabra de mi Dios. Pero tú vas a decirlo, ¿por qué? Porque tienes conocimiento de lo que está escrito. Primera de Pedro 2:2, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Dice la palabra que debemos desear como niños recién nacidos la leche pura de la palabra. Como un niño cuando los vemos ahí que se alimentan de su mamá, desesperadamente quieren comer. Pero debemos desearla. Debemos desear la palabra de Dios. Sean honestos con ustedes mismos, ¿cuánto estudian la palabra? Con el motivo de decir, Señor, quiero crecer para salvación. Segunda de Timoteo, y esta palabra, cuando vi que el pastor la comentó el domingo, el pastor Marco Maciel, dije, pastor, esta palabra la diré también. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Pero el hombre de Dios, el Hijo de Dios, el cristiano, es el que tiene que ser perfecto y el que tiene que ser equipado para toda buena obra. Porque entonces no vamos a andar en las obras de la carne. No vamos a satisfacer las obras de la carne, para nada, ni las vamos a alimentar para nada. Y el tercero, hermanos, ya voy a terminar, me faltan algunas cositas, el papel de la iglesia. Qué importante es congregarnos, hermanos. Ya vimos la oración, ya vimos el estudio de la palabra y importante también es el congregar. En Hebreos 10:24-25, y consideraos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras. Cada vez que tú vienes a la iglesia, hermanos, para eso es, para estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca, el día del Señor, el día del regreso del Señor. Pues mucho más, hermanos, exhortándonos unos a otros, exhortándonos. Para eso es muy importante que nos congreguemos. Nos instruye a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. En la iglesia encontramos apoyo. Yo he sido apoyado. Oye, hermanos, antes de orar, un hermano me dice, hermano, quiero orar por ti. Digo, si no estuvieran mis hermanos, nadie hubiera orado por mí. Pero un hermano oró por mí y me sentí bendecido.
Hermano, yo tenía mucha tos antes de subir aquí y gracias a Dios no he dado ni una tos. Gracias a Dios. La rendición de cuentas, hermanos, es muy importante en la iglesia. Pero es una de las disciplinas, es un área que nosotros como iglesia no la tenemos completamente, la rendición de cuentas, pero es muy importante. Es un medio de gracia que se usa muy poco. Y hermanos, la rendición de cuentas es para esto. Cuando alguno de ustedes se reúna para orar, cuando lo hagan, atrévanse a hacerse unos a otros estas preguntas difíciles. Estas preguntas que voy a compartirles son para hombres, pero también pueden ser para mujeres. ¿Has estado la semana pasada con alguna mujer en algún lugar que pudiera verse como comprometedor? ¿Te han hecho esa pregunta? Para que tú empieces a darle cuentas a alguien. ¿Te has expuesto a material sexualmente explícito? ¿Con tu móvil en tu habitación te has expuesto a material sexualmente? ¿Has tenido con alguien conversaciones o chats que pudieran hacer que tu esposa se sienta amenazada? ¿Has pasado tiempo adecuado en el estudio de la Biblia y en oración? ¿Le has dado prioridad a tu familia? ¿Has cumplido los mandatos de tu vocación? La vocación que tenemos como hijos de Dios. ¿Acabas de mentirme? Cultivemos amistades del mismo sexo que nos permitan ser completamente honestos y al hacer y responder preguntas como estas. Y hermanos, si hacemos eso con regularidad, estaremos más seguros. No estaremos completamente protegidos en contra de una caída. No, he dicho, estaremos más seguros. Hay pocos hermanos de los que están aquí que vienen y me han compartido sus luchas, me han compartido y me han dado cuentas, han rendido cuentas y juntos luchamos en oración. Hay algunos hermanos que han venido conmigo y yo creo que otros hermanos van con otros hermanos también de la iglesia y comparten sus necesidades y dan cuentas a ellos. Hermanos, eso ha sido de mucha bendición. Algunos han caído aún teniendo a alguien que les exige cuentas, porque solamente fue puro teatro. Fingiendo rendir cuentas, cumplieron con las acciones, pero mintieron. Pero si dices la verdad, oyes la verdad y tratas con la verdad, hermano, estaremos más seguros. Busca a alguien que sea maduro espiritualmente. Y estoy luchando con esto. Estoy luchando con este pecado. ¿Cómo le hago? Vamos a orar, hermano, y vamos a hacer esta lucha juntos. Y no vas a estar solo. No te van a contar sus problemas o sus pecados y sus luchas para que luego las estés divulgando. No, para hablarlas con Dios. Toma la decisión de rendirle cuentas a alguien, porque no estamos solos en esta lucha. Dios nos ha dado la iglesia como un refugio y un lugar de santidad. Eso es para los cristianos. Pero hermanos, aquí hay personas que no han nacido de nuevo. Aquí hay personas que no son cristianas. Hay una esperanza de redención para sus vidas. Miren la cruz. Vean la obra redentora de Cristo. Vean su sacrificio. Que su sacrificio nos ofrece perdón y la posibilidad de una nueva vida. Como lo dice en 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, o para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Si tú te encuentras aquí y sabes tú que no eres creyente, que no has nacido de nuevo, que no te has arrepentido verdaderamente de tus pecados y que no tienes la fe suficiente en el Señor Jesucristo, hoy hay esperanza para ti también. No podrás mortificar pecados porque no tienes el Espíritu de Dios, pero sí puedes arrepentirte de tus pecados y empezar con la ayuda del Espíritu Santo. Dios nos provee de un Salvador. Dios nos rescató enviando a su Hijo Jesús para que muriera en la cruz por nuestros pecados. Y nos dice en 1 de Juan 4:9, en esto se manifestó el amor de Dios en nosotros, en que Dios ha enviado a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Jesús era perfectamente humano y perfectamente divino. ¿Verdad que certifica que Él entiende nuestra debilidad, su poder para perdonar y su capacidad para cerrar la brecha entre Dios y nosotros? Porque el pecado nos separa de Dios, pero por medio de Cristo tenemos comunión con el Padre. En breve, hermanos, cuando hagas eso,
Persona que nos visitas, serás justificado gratuitamente por gracia mediante la redención que es en Cristo. Por último, Dios ha provisto un camino hacia sí mismo por Cristo Jesús. Ya que Dios ha pagado el precio por completo, debemos responder a su dádiva de vida eterna con fe total y confianza en Él para salvarnos. Tú te encuentras aquí y dices, es que yo no puedo hacer lo que tú haces. ¿Por qué? Porque no has nacido de nuevo. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es un don de Dios y no por obras, para que nadie se gloríe. Persona que nos visitas, recibe la dádiva de salvación de Dios. ¿Cómo? Sencillamente poniendo tu fe en Él. Solo tu fe en nuestro Señor Jesucristo para perdón de tus pecados. Y por último, para todos nosotros como iglesia, hermanos, yo los invito y los exhorto, hermanos, a considerar su propia vida. Que consideremos nuestra vida, cómo estamos viviendo hasta el día de hoy. ¿Qué pecados necesitan ser mortificados? Quizás no son los mismos, los míos, no son los que tú tienes que mortificar, pero tenemos que hacerlo. ¿Qué pasos puedes tomar para acercarte más a Dios y alejarte del pecado? La mortificación del pecado es un proceso continuo que requiere esfuerzo y dependencia del Espíritu Santo. Por cada paso que nosotros hagamos, nos acercamos más y más a la imagen de Cristo. Oremos para que Dios nos dé la fuerza y la sabiduría para vivir en santidad, mortificando el pecado en nuestras vidas y abrazando la nueva vida que Él nos ofrece. Pero hagamos esto cada día. Que nuestra oración sea, Señor, ayúdame a morir a mí mismo y a vivir. Hermanos, termino con esta frase, y cómo no, que yo no vuelvo. Mata tu pecado, o tu pecado te matará a ti. Oremos al Señor. Padre nuestro, hoy, Señor, te doy gracias, Señor, por haberme ayudado a exponer tu palabra delante de mis hermanos, Señor. Sé que no soy perfecto, Señor. Sé que hay fallos en mi vida, Dios. Y me has dado la oportunidad y el privilegio de presentar este mensaje a tu iglesia. Con el único fin, Señor, de santificar tu iglesia. Tenemos un proceso de santificación cada día, Señor, en nuestra vida. La santificación progresiva de cada creyente, la santificación progresiva de tu iglesia, Señor. Y tú quieres santificar a tu iglesia con tu palabra. Oh, Señor. Pon en el corazón de cada hermana y hermano, Señor, esa frase en su vida, Señor, como esa resolución para el resto de su vida, Señor. Mortificaré mi pecado. Que puedan tenerlo en lo más profundo de su corazón, Señor, de cómo van a mortificar sus pecados, Señor, que le han hecho pasar malas cosas en su vida, Señor. Oh, Señor, el pecado los tiene como los tiene, Señor. Pero hoy, Señor, con la ayuda de tu Santo Espíritu, queremos pedirte, Dios, que nos ayudes a mortificar continuamente todos nuestros pecados para vivir en santidad, para vivir en conformidad, conforme dice tu santa palabra, Señor. Como dijo el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. No queremos pecar contra ti, Señor, como lo dijo José. No voy a hacer semejante cosa y no voy a pecar contra mi Dios. No queremos pecar contra mi Dios. No queremos pecar contra ti, Señor. Que esa resolución esté en cada uno de nosotros, Padre, porque no queremos pecar contra ti. Queremos darte la gloria y la honra con nuestra vida, Señor. Queremos darte alabanza con nuestra vida, pero no queremos pecar contra ti. Perdónanos, Señor, por todo pecado, Señor, que todavía cometemos, Padre, que todavía hay inclinaciones a nuestros pecados. Perdónanos, Señor, y danos la fuerza para darle muerte con la ayuda de tu Santo Espíritu. En el nombre de Jesucristo. Oramos.